Buenos días. Esta investigación lleva por título a emprender juntos y sus objetivos buscan analizar si el método cooperativo va a producir una mejora en el aprendizaje, en el clima y en la gestión del aula en la asignatura de iniciativa emprendedora. Esta experiencia se desarrolla en el IES Parquesol, es un instituto mediano familiar de unos 500 alumnos en el curso 2008-2009 y en la asignatura optativa Iniciativa Emprendedora, que en concreto se aplicó en dos grupos, uno de pequeño tamaño de 7 alumnos de diversificación curricular y otro de gran tamaño, 28 alumnos procedente de 3 clases de cuarto de la ESO, A, B y C, que vamos a llamar Grupo Experimental 2. Se aplica en el primer trimestre una metodología tradicional expositiva acompañada de resolución de ejercicios 6 en el segundo trimestre, donde se sistematiza como aprendizaje cooperativo, estructurándolas cooperativamente estas dos unidades didácticas de esta materia. Pasando directamente a los resultados, en el grupo de diversificación de 7 alumnos vemos como antes de la intervención a después, en todos los ítems de las 10 preguntas o cuestiones analizadas, ahora las vamos a ver, en todas suben excepto la pregunta 4 y 9. Hay alguna que se mantiene, pero en general esta categoría mejora, exactamente igual que en el grupo de gran tamaño, ¿no? Antes y después de la aplicación del método, de un método tradicional no cooperativo, todas suben excepto la 3 y la 10 que bajan un poco. Si estas variaciones en términos absolutos, cada medio punto ponemos una variación hacia arriba o hacia abajo, redondeando por exceso, pues aquí tenemos en flechas cada medio punto de variación absoluta, ¿no? Por ejemplo, aquí el profesor me ha enseñado estrategias para estudiar mejor. En el grupo de diversificación de 7 alumnos mejora sustancialmente, casi 1,5 puntos. Esto es significativo, ¿no? En una enseñanza de diversificación que ya se adapta el currículum y los contenidos, pues los alumnos notan que con este método todavía les ofrece estrategias para aprender mejor, ¿no? Y en el grupo 2 también experimentan esa mejora, ¿no? Los resultados mejoran, de hecho luego mejoraron, el medio punto en el grupo experimental 2 y un poco más de 1 punto mejoraron las calificaciones en el grupo 1. Los dos grupos ven que consigue motivarles personalmente a aprender a estudiar más, en cambio cuando se refieren a sus compañeros, pues en el 2 siguen viendo que este método cooperativo ayuda a los alumnos que tienen más dificultad para aprender o poco motivados, pero en cambio en el grupo de pequeño tamaño de diversificación pues no lo ven así, mantienen o reducen un poco, ¿no? El profesor sigue preparando y organizando las clases independientemente de la metodología, además dan una alta puntuación antes y después. Muy importante, ¿no? El método cooperativo, los dos grupos perciben que hace las clases menos aburridas y monótonas. Respecto a la adecuación de contenidos, pues vemos curioso también, ¿no? En un programa donde se adaptan y se adecuan los contenidos como el método cooperativo, estos alumnos también lo experimentan que ayuda, igual que en el 2, y en cuanto a la coherencia, pues exactamente lo mismo. En cambio aquí se produce la paradoja, vengo ilusionado y motivado a la clase, pues permanece igual o disminuye, un poco paradójica con respecto a estos resultados, ¿no? Es decir, el aprendizaje cooperativo garantiza el aprendizaje de todos. El profesor, yo me doy cuenta como con la metodología individual hay un pequeño grupo de alumnos que pasa desapercibido y poco a poco se va desanimando y desmotivado, incluso dejan de venir a clase en cuanto a asistencia, ¿no? En cambio el método cooperativo garantiza el aprendizaje de todos, ¿no? Estas son las notas de campo del profesor investigador respecto al aprendizaje, algunas de ellas. En la entrevista los alumnos hablan pues de que les ha ayudado en su aprendizaje. No te puedes escaquear, en la metodología más tradicional individualista te puedes escaquear, estar a tu rollo, estar pensando en otras cosas, pero aquí tienes que trabajar y contribuir al grupo, ¿no? Destacan el torneo de juegos por equipos de las técnicas cooperativas aplicadas porque les ha ayudado a repasar y a preparar el examen, y los comentarios sobre la dificultad del vocabulario económico pues han disminuido con la aplicación del aprendizaje cooperativo. En cuanto al clima, se analizaron estas 3 preguntas en un cuestionario. Vemos curiosamente que en el grupo de diversificación la pregunta 1, C1, baja igual que la 2 y la 3, la 2 todavía más, es decir que respecto al si produce el método cooperativo mayor conocimiento de los compañeros y se respetan los turnos de palabra o mejora la convivencia y el clima, pues vemos como en el grupo experimental de pequeño tamaño, a lo mejor porque ya se conocen del año pasado que estaban cursando también ya el programa de diversificación curricular, o al ser un grupo tan pequeño pues ya se favorece el clima independientemente de la metodología. En cambio en grupos amplios de enseñanza ordinaria vemos cómo es significativa la contribución del aprendizaje cooperativo. De hecho se pasó un sociograma
Antes y después de la intervención es verdad que no puede cambiar mucho las cosas en un sociograma, cómo se perciben unos compañeros a otros, pero vemos que después del método cooperativo se analizaron 3 comportamientos: ayuda en tareas, es decir, si ayuda en tareas escolares, ayuda a resolver conflictos, relaciones sociales, si se relaciona, si viene contento a clase, si tiene amigos, y liderazgo, que puntuarán a sus compañeros en comportamientos de liderazgo como si tiene opinión propia, si organiza actividades. Bueno, pues vemos como en el grupo de diversificación pues apenas ha tenido efecto el aprendizaje cooperativo antes y después en el sociograma, ¿no? Se mantienen iguales o disminuye un poco, ¿no? En cambio, en el grupo de mayor tamaño de 28 alumnos, pues en los 3 comportamientos, es decir, en la percepción que tienen unos a otros los compañeros de la clase, pues ha mejorado, fruto de estas interacciones que se han producido en el aula, ¿no? Las técnicas desarrollan habilidades sociales que con el método tradicional no se desarrollarían. Ellos analizan, comentan que han conocido más profundamente a los compañeros, incluso hay compañeros que eran totalmente desconocidos y ahora dejan de serlo. Mejora también las relaciones entre profesor-alumno, y ellos en sus equipos, que han desarrollado también un proyecto empresarial simulado en esta asignatura, pues van teniendo más identidad de equipo, ¿no? De grupo. Respecto a la gestión del aula, el análisis es parecido, ¿no? En los 4 ítems, y la metodología favorece que se tengan en cuenta las opiniones de los alumnos y que asuman roles distintos, y permite participar más a los alumnos, o que no todo recaiga en el profesor. Pues en el grupo 1 pues apenas tiene influencia o disminuye, ¿no? Es decir, ellos ya siendo un grupo pequeño, los profesores con una metodología tradicional en otras asignaturas o en esta en el primer trimestre, ya perciben que tienen una adecuada gestión del aula y no echan de menos un cambio metodológico. En cambio aquí, en el grupo de mayor tamaño, simplemente esta es la que disminuye, pero estas 3 preguntas, y sobre todo estas 2, la 2 y la 4, aumentan considerablemente, y el método cooperativo ha mejorado la gestión del aula, ¿no? El profesor investigador analiza que con el método cooperativo el resultado depende más del esfuerzo individual y grupal. Los alumnos es lo que me dicen y lo sienten así, ¿no? Son coevaluadores, a veces tienen que evaluarse unos a otros. Todos se necesitan y tienen que aportar al objetivo común, y el profesor no lo hace todo. Estos comentarios, tanto de los alumnos como del profesor, son causas de esta mejora de la gestión del aula. Como conclusiones, pues que la mejora del aprendizaje es clara independientemente de la enseñanza y del tamaño de grupo, ¿no? Las clases son menos aburridas, el aprendizaje cooperativo ayuda a los alumnos menos motivados, y las técnicas cooperativas han contribuido a ello. En cambio, en el grupo de diversificación no ha habido mejora alguna en el clima y la gestión del aula, mientras que en el grupo de gran tamaño de enseñanza ordinaria sí, tanto en el clima como en la gestión del aula, la mejora es notable, ¿no? Esta es una conclusión general aquí, que es que el menor conocimiento inicial, un tamaño considerable del grupo, 20-30 alumnos, y una mayor heterogeneidad, porque evidentemente en el grupo de cuarto A, B y C la heterogeneidad es mayor, en un grupo de diversificación hay mucha homogeneidad, no son alumnos que cursan un programa de diversificación, de adaptación de las enseñanzas, son factores relevantes de la mayor contribución del método cooperativo sobre el clima y la gestión del aula. Bueno, pues hasta aquí un poco rápido la exposición, también debido al tiempo, y nada más.